Hoy vamos a ver lenguaje assembler. El único lenguaje que entienden los microcontroladores es el código máquina, formado por ceros y unos. El assembler está compuesto por un grupo de instrucciones. Trabaja con mnemónicos, que son grupos de caracteres alfanuméricos que simbolizan las órdenes o tareas a realizar. La traducción de los mnemónicos a código máquina, entendible por el microcontrolador, la lleva a cabo un programa llamado ensamblador. El código fuente está compuesto por una sucesión de líneas de textos y cada línea puede estructurarse en hasta 4 campos o columnas separadas por uno o más espacios. Primer campo: etiquetas. Son expresiones alfanuméricas escogidas por el usuario para identificar una determinada línea. Segundo campo: código. Corresponde al mnemónico de una instrucción de una directiva o de una llamada a una macro. Tercer campo: operando o datos. Contiene los operandos que precisa el mnemónico utilizado o datos necesarios para el código. Cuarto campo: comentarios. Dentro de una línea, todo lo que se encuentra a continuación del punto y coma será ignorado por el programa ensamblador, y es eso lo considerado como comentario. En la columna de código pueden colocarse instrucciones, directivas o macros. Instrucciones son aquellos mnemónicos que son convertidos por el ensamblador en código máquina, que pueden ejecutar el núcleo del microcontrolador. Directivas son pseudoinstrucciones que controlan el proceso de ensamblado del programa, pero no son parte del código. Son indicaciones al programa ensamblador de cómo tiene que generar el código máquina. Macros son una secuencia de mnemónicos que pueden insertarse en el código fuente del ensamblador de una manera abreviada mediante una simple llamada. Directivas MPASM controlan el proceso de ensamblado del programa, pero no son partes del mismo. Vamos a ver algunos ejemplos. EN indica al ensamblador dónde debe detener el proceso. Es la única directiva obligatoria y debe colocarse al final del programa. EQ se usa para definir constantes y direcciones de memoria. Se suele colocar al principio del programa. List indica el tipo de microcontrolador a utilizar. Include incluye en el programa o fichero o archivo donde se definen las etiquetas con las que se nombran los diferentes registros y bits. Set de instrucciones. Son todas las instrucciones con las que el programador puede contar para realizar el programa. Están orientadas a bytes o registros, bits o a literales y control. Campos del set de instrucciones. Código OP. Define la operación que realiza la instrucción. A la derecha de la instrucción hay varias letras. F. Registro o dirección. D. Destino del resultado. Si D es igual a 0, se guarda en W, el registro de trabajo. Si D es igual a 1, se sobrescribe el registro. B. Dirección de 3 bits. K. Literal, constante o etiqueta. Descripción. Indica la función del mnemónico. Ciclos. Indica la cantidad de ciclos máquina que tarda en ejecutarse cada una de las instrucciones. Formato de las instrucciones. El registro está formado por 14 bits. Todas las instrucciones o mnemónicos tienen la misma longitud. Esto facilita la tecnología de la segmentación. ¿Cómo están subdivididos internamente estos registros?
Para los orientados a byte o registros, los 6 primeros bits más significativos son el código de operación. El bit número 7 es el bit de destino, que puede valer 0 o 1. Y los 7 últimos bits o menos significativos son los de dirección. Orientados a bits. Los 4 bits más significativos son el código de operación. Los 3 bits siguientes, la dirección, y los últimos 7 menos significativos, los datos. Orientados a literal y control. Los 6 bits más significativos son el código de operación y los 8 menos significativos el valor del literal. Para call y goto, los 3 bits más significativos son el código de operación y los 11 bits restantes es el valor del literal. La columna de estatus afectado nos indica qué bits de ese registro se pueden variar en cada una de las instrucciones. Ejemplo número 1. Declarar las variables var1 en la posición de memoria 0x20, var2 en 0x21 y result en 0x22. Se pide realizar la suma algebraica del contenido de var1 y var2. El resultado, almacenarlo en la variable result. Recordemos que el registro W es el intermediario a la hora de cargar un valor o literal o en el momento de escribir un puerto. Declaramos las variables con las pseudo instrucciones del MPASM. El 0x20 indica 20 en hexadecimal. Una vez declaradas las variables, vamos a cargar el 15 en decimal, por eso .15, en la variable 1. Si buscamos alguna instrucción en el set de instrucciones que realice esta operación, no la vamos a encontrar. Para ello cargamos o movemos el 15 en W. Luego movemos el valor de W a la posición de memoria de var1, 0x20. Procedemos de la misma manera para cargar el número 3. Movemos el literal a W. Y luego el contenido de W lo movemos a F, que es la posición de memoria 021 llamada var2. Ahora debemos sumar. Usamos la instrucción addWF, suma o adición entre W y un registro F. En W está almacenado el valor de var2. A continuación de var1 está escrito ,0. Esto indica que se suma y el resultado será almacenado en W. La última instrucción es mover o copiar el resultado de la suma que está en el registro W al registro result. En el lenguaje C es mucho más sencillo. Luego lo vamos a estudiar. Ejemplo número 2. Configurar el puerto A y el puerto B como salidas. Realizar un reset en el puerto A y escribir el número 9 en el puerto B. En el mapa de memoria del microcontrolador vamos a poder ubicar todos los registros. Podemos observar los registros port A, port B en el banco 0 y los registros tris A y tris B en el banco 1. ¿Cuál es la diferencia entre los registros? Los registros tris permiten configurar el puerto como entrada y o salida, mientras que los registros port nos permiten leer y o escribir los pines del puerto. ¿Cómo indico en qué banco de memoria voy a trabajar? Esto se hace mediante el registro status. En el registro status, una de las operaciones que nos permite es seleccionar el banco de memoria con el cual necesitamos trabajar. Eso se logra modificando el valor de los bits
RP1 y RP0. Si necesitamos trabajar con registros del banco 0, RP1 y RP0 deben valer 0. Si queremos trabajar con registros del banco 1, RP1 vale 0 y RP0 tiene que valer 1. Sabiendo esto, volvamos al ejemplo. Primero seleccionamos el banco 1 para configurar los registros tris A y tris B. Se logra poniendo un 1 en el bit RP0 del registro status y colocando un 0 en el bit RP1 del registro status. BSF, bit set file, poner un 1 en el bit del registro, y BCF, bit clear file, es poner un 0 en el bit del registro. Luego ponemos todos los bits en 0 de los registros tris A y tris B para configurarlos como salidas. Pasamos a trabajar al banco 0 poniendo RP0 y RP1 del registro status en 0 con la instrucción bit clear file. Reseteamos o ponemos en 0 los bits del puerto A. Por último, debemos escribir el 9, que es el 1001 en el puerto B. Una vez más debemos pasar por W. Cargamos el 9 a W y luego lo movemos al registro port B. Instrucción decrement file skip 0. Decrementa el valor del registro en una unidad, o sea, resta 1, y salta la instrucción siguiente cuando el registro se hace 0. Decremento en 1 el valor de dato y lo guardo en el registro dato. Si dato no es 0, ejecuta la siguiente línea. Si dato es 0, salta a la siguiente instrucción y sigue con el programa, ejecutando esa línea de código. Ejemplo de una rutina de demora o delay usando la instrucción anterior. Creamos la subrutina o macro llamada demora-x microsegundos. Movemos el valor decimal XX a W. Cargamos el valor de W a un registro contador. Decrementamos el valor de contador y lo sobreescribimos. Si el valor del contador es distinto a 0, ejecuta la línea del goto, y goto le indica que vaya a repetición. Este bucle se repite hasta que el contador valga 0. Cuando sucede esto, se ejecuta return, salir. Termina la macro. El tiempo que demora la rutina se puede ver en la siguiente ecuación. Ejemplo 3. Realizar una rutina para obtener una demora de 500 microsegundos con una frecuencia de oscilación de 4 MHz. Primero calculamos la frecuencia del ciclo de máquina, luego el tiempo del ciclo de máquina. Con la fórmula anterior despejamos el valor de x. El valor de x lo colocamos en la rutina anterior y tenemos el delay. Fíjate que con el lenguaje C es todo mucho más sencillo. Luego lo vamos a empezar a utilizar.